cuando pasaron 35 minutos de las 11 de la mañana le hemos hurtado la cortina a nuestro tarotista, que es un momento donde vamos a sí, lo rajamos, le dijimos chao, amor, así que le robamos un poquito, porque vamos a entrar en un clima bastante especial. Tenemos a nuestro invitado acá, ya en el streaming lo pueden ver. Yo me encanta la sinceridad, ante todo. Y ayer, ¿ayer fue? Sí. No, antes de ayer. Me dice, Andrés, ¿te va a entrevistar a un filósofo? Me dice. Y yo me lo imaginé, ¿viste? Pelos largos, los bigotes así, todos afinaditos, todo y demás. Y digo, vamos por el desafío, vamos. Y así fue como Andrés tuvo la perspicacia de invitar al señor aquí presente, el señor Lautaro Marcotti. Él es, como lo decíamos hoy, filósofo, politólogo, docente e investigador. También me imaginaba que iba a tener como 80 años. Y tiene... Con una toga, lo imaginaba. Claro, también. Todo, me imaginé. Y está pisando los 23 años nada más. No, 25, mirá, ¿viste? Casi. Mirá, ando bien para los números. Pero no, hablando en serio, ¿cómo? ¿Cómo? De carrera, no, oiga. Y la realidad es que él está presentando su libro, pero también la idea es charlar un montón de cosas. El chivo es que ahora lo va a contar bien él. Escribió Filosofía Viva, ¿sí? Pequeñas biografías, ahí está, intelectuales de grandes héroes del pensamiento. ¿Qué es esto? Es un recorrido por la vida y el pensamiento de 8 de los más importantes filósofos de la tradición occidental, buscando responder la pregunta de cómo puede vivirse una vida dedicada al pensamiento. Y lo tenemos acá con nosotros, señoras y señores, y con este aplauso lo recibimos al señor Lautaro Marcotti. Hola, ¿cómo le va? Gracias por recibirme. La toga todavía la estoy consiguiendo, la estoy buscando, sí. Bien. La vamos a coser, algo vamos a hacer. Para dar un poco de show también visual. ¿Cómo anda, caballero? Bienvenido al aire de Casi Millennial. Gracias a ustedes por la invitación, Andrés, que fue a la charlita que hicimos el jueves allá en 5 siglos, en la cervecería. Y bueno, parece que le gustó, porque él me dijo, bueno, pasate por la radio y vamos a charlar un rato. Sí. Y a mí me encanta charlar porque la filosofía de charlar, así que bueno, acá estamos. Mira, yo te digo un desafío porque digo, filósofo, uno habla de filosofía, por ejemplo, yo en la facultad le escapé a filosofía. Es como que, viste, es como que lo digo. Realmente, y te soy sincero, pensé que era algo como más de gente grande. Y al verte joven me rompe con todo tipo de paradigma que yo tenía en mi cabeza, estructura, pero bueno, eso ya son problemitas míos, ¿no? No, bueno, yo creo que a ver, los filósofos que vemos generalmente, muy conocidos, por ejemplo, Darío Zeta o Feynman. El Feynman bueno. El Feynman bueno, exactamente, Juan Pablo Feynman. Son tipos grandes, pero porque tienen una trayectoria por detrás y obviamente la experiencia hace, digamos, también a que sean más conocidos. Pero creo que hoy en día viene bajando, digamos, a la juventud también un poco el tema de la filosofía y de pensarse uno mismo. Ahí está el tema que creo que abre un montón de niveles, digamos. Yo digo siempre, en el último tiempo, por lo menos a partir de grandes movimientos, por ejemplo el movimiento feminista, que abre el sentido común, lo destroza, digamos, el sentido común y dice, bueno, pensemos esto, todo este lugar que no lo estamos pensando, o por ejemplo, digamos, el psicoanálisis, la psicología también es un poco, deriva ahí y también últimamente se quita un poco el miedo ese de, no, si vas a psicólogo sos un loco, digamos. Claro. Entonces, ahí entra, digamos, la filosofía porque es la base, yo digo siempre, es la base o los principios de esos movimientos políticos o de esas ciencias como la psicología generalmente. Ahí Cristi te decía con respecto a que le escapó filosofía en la carrera. Y el otro día en el bar vos mencionaste la típica frase de la filosofía en la escuela, que es la etimología de la palabra. Y arrancamos ahí. ¿Cuánto incide también el tipo de filosofía que uno tuvo en la escuela? Porque dista mucho de el tratamiento que le da la filosofía, por ejemplo, José Pablo Feynman, Darío Zeta, desde sus programas en Canal Encuentro. Hay como un acercamiento distinto desde este tipo de filosofía al que vimos en la escuela. Claro, lo que tiene la escuela, bueno, es el marco institucional, ¿no? Complicado, pero siempre empezamos diciendo la filosofía, que es etimológicamente, de los griegos, que hablamos de mitología para atrás, es amor por la sabiduría, digamos, amor por el conocimiento. De ahí se empieza generalmente porque, bueno, generalmente también los filósofos lo que hacemos es buscar la etimología, a ver el origen de las palabras.
Pero en la escuela lo que tenemos es, me parece, sí, el marco institucional está bastante acotado para la filosofía. La filosofía requiere, digamos, otro tipo de herramientas. Porque, por ejemplo, Darío Zeta lo que hace también es un planteo también fílmico, visual, Claro. que abre a preguntas a partir de la vida cotidiana. Entonces, a veces introducir en la escuela la vida cotidiana que queda de puertas para afuera es complicado. Y lo que nos llevan es a leer un texto de un griego antiguo que no tiene nada que ver con el momento que uno está viviendo, con la experiencia vital que tiene. Generalmente se aprende a partir de la experiencia vital, ¿viste? Porque también hay que decir que la filosofía puede ser una herramienta y puede ser útil para la vida cotidiana. Y eso por ahí la escuela queda medio por otro lado, es estudiar un papel, bueno, léelo y venir el examen. Pero no pasa solo con la filosofía, ¿no? Pasa con un montón de otras materias. La escuela está dentro de... Todavía no ha llegado a romper esos paradigmas de lo que es una educación bancaria, ¿no? Que es esto, es depositar en el educando, en el alumno, conocimientos nada más, ¿no? Focalizándose en eso, en que el educando aprenda nada más. Sí, depende mucho del docente. Sí, que viene por de eso ese lado por ahí está faltando las y se está abogando por una educación de este tipo, ¿no? Más transformadora, donde estas cosas, lo que dice Lautaro acá, que nosotros lo he visto como reconocido como el universo vocabular del alumno, ¿no? Es decir, de toda su construcción histórica y cultural. Porque el alumno te llega al aula siendo una construcción de un montón de cosas. Bueno, tenerlo en cuenta a la hora de enseñar, ¿no? Porque muchas veces se pone el énfasis en la educación, que es lo que decía Lautaro, en los contenidos, otras se fijan mucho en los resultados y nadie se fija en esto, en el proceso de aprendizaje, ¿no? Y que está bueno en incorporarlo y queda de lado por ahí esta filosofía que vos pregonás, ¿no? Claro, digamos, como vos decís, el bagaje que trae el alumno, digamos, su marco semántico, conceptual que trae al aula, utilizarlo como una especie de herramienta para traerlo a la filosofía. Yo también en el libro lo que hago es, que ahora seguramente vamos a ver el libro, pero sí, lo que hago es introducir la filosofía y bajarla a términos que conocemos todo hoy en día. Por ejemplo, Diógenes de Sinope, un famoso griego, podría haber sido un gran streamer, por ejemplo, ¿no? Mirá. El tipo era sumamente gracioso, irónico, digamos, y introducía en la filosofía todo el tiempo eso, ¿no? Mirá. No escribía y hacía demostraciones prácticas, lo que hoy podría ser un audiovisual, pero en su momento no había. Pero el tipo para los griegos, digamos, hacía como una especie de obra de teatro, digamos, la filosofía. Entonces, bajarla a esos términos, incluir ese marco semántico y no romper, chocar contra eso, sino ir en la corriente conceptual y semántica que trae el alumno, me parece que es lo más interesante y es desafiante, ¿no? Porque hay libros, digamos, de filosofía que son muy importantes y no tienen eso. Claro. Pero son muy importantes, digamos. Hay que ver cómo bajarlo. Ahí Claro. pasa el tema de masticar. Acá está el listadito habitual: La República, Claro. El Banquete, y ya no se me ocurre. Así habló Zaratustra, digo, libros Sí, que son claro. o son muy complejos o están como estandarizados. Bueno, hay que leer esto. Lo que te iba a preguntar, ya que estábamos mencionando lo del libro, ¿qué te motiva a elegir esos 8 filósofos? Digo, entre esos 8 hay algunos que por ahí no son el jet set de lo que Claro. está habitualmente conocido. Digo, Nietzsche sí, pero por ejemplo mencionaste a Diógenes. Diógenes, Se me Sí, escapó. Sor Juana Inés de la Cruz, Baruch Spinoza, Hegel, bueno, está Claro. Marx, Schopenhauer. Sí, lo que yo busqué con esos 8, digamos, tampoco era ser tremendamente original, pero sí con algunos. Por ejemplo, como vos decís, Sor Juana Inés de la Cruz a veces no es considerada una filósofa, escribe literatura, es poetisa. Pero lo que yo quería, primero es un claro interés mío, digamos, son esos autores que me fascinaron y me metieron en la Claro. filosofía de cabeza, ¿no? Que dije, no puedo creer que estos tipos o tipas, digamos, estén pensando esto, ¿no? Y por otro lado, yo quería cubrir una gama de vidas dedicadas al pensamiento diferentes. No es la misma vida, por ejemplo, la de Marx, que es eminentemente político, es un revolucionario, está Sí. parado en un atril, digamos, hablándole a las masas, que la vida de Sor Juana Inés de la Cruz, que está metida en una celda de un convento, escribiéndose cartas con el rey de España, por ejemplo, ¿no? Desde acá, desde Nueva España, desde México, lo que conocemos como México. Entonces, lo que yo encuentro en común de todos es que viven una vida dedicada al pensamiento, dan la vida por el pensamiento, pero de diferente forma. Claro. Entonces yo ahí trato de encontrar un punto común de no unas recetas de cómo vivir una vida dedicada al pensamiento, pero sí una serie de valores que mantuvieron esas personas, ¿no? Como yo digo, al final, creatividad, honestidad, disciplina, fueron valores que ellos mantuvieron para vivir esa vida, de diferente forma. Entonces, desde Genofonte, que es el primero,
hasta Nietzsche, tenemos 8 vidas bastante variadas. Eso a mí me interesaba mucho, ¿no? La diversidad de vidas. ¿Cómo surge la idea de escribir un libro? Difícil. Y uno lo que siente también cuando va aprendiendo, y esto no sé si lo tienen todos, lo tienen algunos, y seguramente lo tienen ustedes, que es la necesidad de comunicar. De decir, yo estoy, digamos, ¿no? Yo lo pienso siempre como, no solo la filosofía, sino la literatura, o otros tipos de expresión, que es, sos como un pequeño lago de montaña que viene recibiendo fluentes, ¿no? Ríos, y en un momento te desbordás. Tenés que desbordarte, ¿viste? Te baja. Y bajás también. Pasa por vos y pasan y abren diferentes ríos que van a otros pequeños lagos, ¿no? Y eso me parece que es la manifestación, así como la expresión de la cultura, ¿no? Como alguno los desborda, digamos, lo que aprende, lo quiere comunicar, lo quiere hablar. Claro. Entonces, esta es una de las formas, ¿no? He buscado otras, digamos, de divulgar filosofía. Y bueno, surge hace un año y medio, 2 años. Digo, bueno, vamos a ponerlo en un papel y a ver si podemos armar un proyectito para avanzar por acá. Y bueno, llegó este año, después de mucho, publicar el libro, ¿no? Tenerlo en físico. Está recién publicado, ¿no? Recién publicado, salió hace 1 mes y medio. Mirá. Y lo estuvimos ahí publicitando. Después fue hace poco la presentación en Casa de Cultura. Y ahora la fiesta del vino también está. En el stand de Cultura está mi libro, si la quieren ir a buscar ahí. Está. Eso te iba a preguntar, digo, la gente que está escuchando dice, a ver, vamos a ver esos ávidos lectores que tenemos nosotros ahí dando vuelta, que decís, ¿dónde lo pueden encontrar el libro? Bueno, hoy, este fin de semana, en la fiesta del vino, en el stand de Cultura, está el libro. Lo pueden conseguir, ahí preguntan por el libro y está. Y si no, directamente es a mi Instagram, Lautaro Marcotti con M y doble T. Bien. O, bueno, para quienes no estén por ahí, un mail o el Facebook también lo tengo. Es lo mismo, lautaromarcotti@gmail. Pero bueno, este fin de, si se acercan a la fiesta del vino, está el libro. Mucha gente va a ver un recorrido. Yo creo que sí. ¿Cómo surge la idea también de hacerlo en el bar? Una presentación, porque en el bar mencionabas, fue formal la presentación en Casa de Cultura, pero la idea de llevarlo al bar también, encuentro una similitud con tu idea de trasladar la filosofía a algo habitual y llevarlo a un bar, algo más distendido, algo más blando en el encuentro con esos contenidos de filosofía. Sí, lo del bar tenía la idea hace rato, digamos. Habíamos hablado con 5 siglos ya hace un tiempo de hacer una serie de charlas, pero digo, bueno, esperemos a ver la publicación del libro y ahí abrimos, digamos, la publicación del libro con alguna charla. Y es la idea esta, sí, de bajarla y tirarla en ámbitos cotidianos, la filosofía. Que no sean ámbitos académicos, porque a veces te dicen, bueno, venite a dar una charla a la escuela, o venite a dar una charla a una sociedad de escritores, bueno. Pero sigue siendo un ámbito medio académico y medio de nicho. Claro. Una filosofía en la cervecería rompe un poco ahí con esa idea, y a mí siempre me interesó mucho llevarla a esos ámbitos y hacer una especie de show, ¿no? También bajarlo un poco y darle un poco de espectacularidad para que entren esas ideas. Y bueno, llevarlo a la vida cotidiana. Ahí en la cervecería también hablaba un poco de la filosofía de la embriaguez. Agarro esa parte de qué significa para la razón o para el ser humano estar alterado de la conciencia y ese tipo de manifestaciones. Y me gusta mucho hablar de temas cotidianos, ¿no? De bajar la filosofía ahí y llegarla. Y la cervecería me parece que es un lugar fantástico. Más que hoy en día es un lugar de encuentro, ¿no? Para todos. Ahí dijiste lo de charlas. ¿Está planeado un ciclo de charlas? Y la idea era siempre, ¿viste? En Casa de Cultura también, abrir un ciclo de charlas o en 5 siglos, ¿viste? Siempre, bueno, hay que ver, no me da para todo, pero llevarla a la mayor cantidad de lugares posibles. Así que también, si alguien está escuchando y tiene una cervecería, un lugar, llevar este tipo de charlas, por mi parte yo estoy dispuesto a llevarla a cualquier lado, y además me encanta, digamos, expresarlo, comunicarlo, y bueno, vamos a ver cuánto podemos abarcar. Sí. Te recomiendo un lugar en La Plata, no sé si lo conoces, La Caipo. No. Ahora te voy a pasar. Es un lindo lugar, un lugar muy cálido que me parece que recontra va con esto, como para que vos tengas un lugar también para exponerlo. Perfecto. Música, ensambles de guitarras, un muy lindo lugar y un público que se presta para eso, me parece. Sí. La idea también es ubicarlo, digamos, en los lugares y lo que encaje, digamos, con la cervecería, por ejemplo, de guitarra. Bueno, pues puedo hablar un poco del arte, ¿no? De la música, claro. La expresión. Ahora seguramente voy a hacer en La Plata una cervecería que se llama Nehuen, que queda ahí por Bellas Artes, un poco más por la diagonal esa. Ellos tienen un menú vegano. Y bueno, ahí tuve una filosofía por detrás del veganismo, que es muy interesante. A ver. Que parte de
un libro que se llama La liberación animal, que es de un filósofo australiano, se llama Peter Singer, que ahí se pregunta por qué, digamos, tenemos tan naturalizado el comer carne o comer otros animales, digamos, y encuentra la base de eso en que nosotros entendemos que nosotros somos racionales. Tenemos esta diferencia, ¿no? Viene de Aristóteles. El ser humano es un animal racional. Los otros no son racionales, por lo tanto nosotros somos superiores o tenemos un nivel más. Eso nos habilitaría éticamente a utilizarlos, ¿no? Como dice la Biblia al principio, ¿no? Someterás la creación a tu designio, nos habilita. Y Singer se pregunta, dice, ¿estamos seguros, digamos, que lo hacemos por eso y no lo hacemos por una pulsión irracional, digamos, especista, ¿no? Claro. Que entra esta línea también del machismo, del racismo, la xenofobia, ¿no? Y el tipo dice eso y se pregunta, dice, ¿y por qué no? Entonces, por ejemplo, para hacer experimentos, decimos, bueno, hacemos experimentos con animales porque no son racionales, no entienden. Y bueno, pero a ver, dice, los orangutanes, digamos, son mucho más racionales que un bebé de 6 meses, dice. ¿Por qué no utilizamos bebés de 6 meses para hacer experimentos? Dice. Mira. Ahí encuentra, digamos, un nivel de irracionalidad en la actuación del ser humano, porque si es por racional, bueno, utilicemos bebés de 6 meses, o personas que tienen una discapacidad mental. ¿Por qué no hacemos eso? Dice. Ahí con lo que decía el otro día en la cervecería, la pregunta, que se mete como una especie de virus y te formatea, ¿viste? Te formatea el sistema. Decís, no, acá hay algo, acá hay que pensarlo. Sí, también creo que la habitualidad de querer una respuesta también hace que haya gente que le esquive un poco también a la filosofía, que quiere la respuesta y no termina de entender que quizás es una pregunta con otra pregunta y otra pregunta y quizás nunca llegues a la respuesta, pero no tener la necesidad de querer llegar a esa respuesta. No, claro. No tener por qué llegar a esa respuesta también. Ese es el punto de la filosofía, también se le critica mucho, ¿no? ¿Por qué se preguntas y nunca respuestas? Pero el mismo sentido de la pregunta, a veces es la respuesta. Abre un proceso, digamos, que no solamente es pensar, sino que te modifica a uno mismo, modifica a la sociedad, la misma pregunta. Ya entra en esta contradicción de decir, como Singer, entonces, digamos, estamos utilizando a los animales por un impulso irracional, lo queremos justificar racionalmente, pero la verdad que no. Y yo sigo comiendo carne, digamos, no es que dejo de comer carne, y vivo con esa contradicción. Entonces, ahí está el mundo de la contradicción. Es un pequeño nudo que lo tenemos en la vida cotidiana, que a veces lo intentamos desatar, pero a veces permanece. Y como uno de los autores que está en el libro, Hegel, dice la contradicción es oportunidad, es posibilidad de avance, ¿no? De la historia, él dice él, un poco más amplio. Pero bueno, la pregunta genera eso, sí, sin dudas. Teniendo en cuenta estos 8 que elegiste para el libro, ¿alguno de esos 8 es tu favorito? ¿Tenés un filósofo favorito? Y yo creo que también por temas políticos, yo creo que Marx es mi favorito. No es ninguna originalidad, digamos, no. Pero sí, creo que es mi favorito, siendo sincero, porque tiene una perspectiva de la filosofía que él la gira, ¿no? La famosa tesis 11, de las tesis sobre Feuerbach, que es otro filósofo, él lo critica, y dice, los filósofos tienen que dejar de hablar sobre el mundo, de interpretar el mundo, y tienen que salir a transformarlo, ¿no? Tienen que ir hacia la acción política, no solamente quedarse escribiendo y esperando que esas hojas lleguen en algún momento a alguien que realmente las agarre y haga, sino que el filósofo tiene que salir afuera, y eso le da un giro rotundo a la filosofía, en el sentido de, la filosofía no es una búsqueda de la verdad por sí misma. Esto también lo entendían muy bien siempre lo entendieron muy bien los orientales, que es otra filosofía diferente. Por eso yo digo 8 filósofos de la tradición occidental. Sí, claro. Siempre Oriente es otra cosa, ¿no? Y entonces Marx le da un giro y dice, no es la búsqueda de la verdad por la verdad misma, no tiene que ser eso la filosofía. La filosofía tiene que ser la búsqueda de la emancipación del ser humano, digamos. Claro. Es ese camino que tienen que hacer. Porque si no, ¿para qué hacemos filosofía? O también, él lo piensa también, ¿para qué hacemos ciencia? Digamos, no por un placer, quizás hasta masturbatorio, digamos, nuestro, que nos gusta, digamos, sentarnos y hablar y parecer interesantes, ¿no? Entonces, eso me interesa de Marx específicamente. Y bueno, su vida es también impactante, ¿no? En cierto sentido. Pienso en esto que... dale. Pienso en esto que decís de no hablar de filosofía solamente por placer, que pienso en aquellas prácticas donde había que comer, había que coger, y después filosofamos. Como una situación, bueno, hablamos, ya está totalmente alejado de esta idea de transformar. Y bueno, ahí hay otras perspectivas de la filosofía. Digo, Marx tiene una, yo adhiero a esa.
Pero por ejemplo lo que vos decías, Epicuro, viejo filósofo griego, tenía su lugar que era el jardín. Platón tenía la academia, por ejemplo, un tipo académico, ahí viene la palabra, ¿no? Y Epicuro tenía el jardín, que era más alejado de la ciudad, más relajado, y es lo que decía, dice, no podemos pensar sin tener antes satisfechas nuestras necesidades, digamos, más básicas. Tenemos que comer, tenemos que coger, y ahí empezamos a filosofar. Decía, y daba banquetes, orgías, digamos. Era una excusa. Era, Sí, claro. sí, era una excusa. No, esto es una filosofía de Claro, vida sí, sí, mía, no, claro. pero en realidad se enfiestaban todos. Claro, por eso. Todos en realidad, porque en ese momento eran solo los filósofos. Sí, ahí tenés varias escuelas, son las famosas escuelas helenísticas, ¿no? Los epicúreos, que vienen de Epicuro, los platónicos, Platón mucho más serios, ¿no? Se juntaban a hacer ejercicios de geometría, porque tenían esta impronta también de Pitágoras, que Pitágoras influye directamente en Platón, y los platónicos decían, tenían esta impronta de decir, hay que hacer ejercicios de geometría porque es lo más abstracto que hay para que el alma se separe del cuerpo. Ellos repudiaban el cuerpo. Epicuro no. Claro. Epicuro amaba el cuerpo. O sea, tenemos que darle su placer al cuerpo. No es la cárcel del alma, el cuerpo. Es una parte de nosotros mismos, ¿no? De que, bueno, después en la modernidad Nietzsche lo va a agarrar esto. Pero sí, Epicuro tenía este ideal. Obviamente tiene una filosofía bastante potente. Él dice, busquemos la felicidad. ¿Y cuál es la felicidad? Y la imperturbabilidad del alma, dice. Como una especie de tranquilidad, ¿no? De paz interior. Y bueno, para eso, digamos, empezamos satisfaciendo el cuerpo y llegamos a la parte de la filosofía y podemos filosofar tranquilos, decía. Pero sí, los griegos tenían todas estas prácticas, algunas medias polémicas, algunas medias interesantes como esta que nos gustaría hoy en día y bueno, nada, cada escuela tenía lo suyo. Que se puede llevar al fútbol eso. ¿Cómo es eso? Y porque vos tenés A ver. los dos paradigmas Me encanta. más importantes, Ujú. que es el menotismo y el bilardismo, Sí. y al menotismo lo podés vincular con lo epicúreo. El Ujú. juego bello, el juego lindo, que Sí. no necesariamente tiene que implicar un triunfo, es decir, el trabajo hecho, es decir, la transformación, sino solamente lo lindo, lo bello, y después tenés el bilardismo, que Claro. esto lo hacemos para esto. Claro. No sé qué... Exacto, sí, ahí también me ha dado que pensar este tema del bilardismo, porque claro, hoy en día es... La pregunta clave, ¿de qué cuadro sos? de Ferro. Bien, Mirá. nos une Grigol. Sí, Mirá, nos une sí. igual. Nos une Timoteo. Sí. Mirá. A varios nos une Timoteo, sí. Mirá vos. Sí, no lo esperaban, ¿no? No, no. ahora me llevo a preguntarte cómo llegaste a Ferro. ¿Cómo Digo. llegué a Ferro? Y en realidad por mi tía, el novio de mi tía es de Ferro, viven allá y Mira. bueno, en un momento cuando me empezó a gustar el fútbol, yo tuve un periodo que me gustó, después ya no me gustó más, después volví, cuando volví dije, bueno, no, es por acá me parece, por Mirá, acá. Ferrocarril Oeste. Ferrocarril sí, Oeste, sí. que Bueno, también- volvemos a la seriedad y a la pregunta de Mucha Andrés, historia. que Y bueno, siempre da que pensar el bilardismo porque vos decís, estas cosas de la vida cotidiana tienen un trasfondo filosófico. Yo lo que digo siempre es como desnudar el debate. Porque una cosa es decir, yo soy bilardista o soy menotista y queda ahí. Digo, pero pensemos qué implica ser bilardista. Y implica decir, a mí no me interesa tanto el proceso, sino el fin, Claro. digamos, de lo que estoy haciendo en la vida cotidiana. No, a mí no me importa cómo llegue. Esto también viene de Maquiavelo, ¿no? El famoso, no me importan los medios para llegar al fin, ¿no? claro, Vos el leíste fin no Maquiavelo. justifica los ¿Este año medios. fue o el año pasado? El año pasado lo El año leí, pasado. sí, El fin año justifica pasado. los medios, que en realidad... El príncipe. En realidad Maquiavelo no lo dice así. No está esa sí. frase en el Pero- príncipe ni en los discursos el otro libro de Maquiavelo es los discursos de la última década de Tito Livio. Claro. No está, pero, No está así, pero se pero puede deducir de la... se deduce, sí. Entonces, Bilardo es un maquiavelista, digamos. Maquiavélico Claro. está como medio cargado como de malo, ¿no? Pero Ujú. es un maquiavelista en sentido de eso. No importan los medios, sino el fin. Y por otro lado, digamos, el menotismo es algo así como vamos a disfrutar el proceso también, ¿no? Claro. Importa el proceso, importa esos puntos. Y ahí viene la famosa, las éticas. Ujú. Las éticas que se discuten en filosofía. Que, por ejemplo, Kant decía, o la ética del deber decía, no, bueno, en realidad importa todo el proceso. ¿Por qué? Porque vos en el proceso, y Kant decía, al ser humano hay que tomarlo siempre como un fin y nunca como un medio. Ujú. La vida humana vale por sí misma y nunca puede ser un medio. Por ejemplo, Claro. si yo tengo que elegir, te dicen, bueno, matá a esta persona y no vamos, y matá a esta persona y si no matamos a 5, vos siempre tenés que elegir no matar a esa persona. Porque no puedes calcular con la vida humana, simplemente tenés que tomarla, digamos, la vida humana como un fin en sí mismo. Entonces Kant estaría del lado, digamos, más menotista, ¿no? Menotista. Cada paso hay que pensar, cada partido hay que pensarlo como un fin en sí mismo. Tiene que ser bueno ese partido, todo el proceso, ¿no? No miremos siempre el objetivo y nos saltemos todo el camino.
Y bueno, y por otro lado, bilardista, sí, yo sí diría que es Maquiavelo, digamos. Claro, yo lo pondría totalmente. ahí, Maquiavelo, Bilardo, Menotti, Kant. Me gustaría pensarlo así. Jamás lo hubiese pensado de esa forma. Pensaba Jamás. también, creo que los grandes problemas, tanto del menotismo como del bilardismo, son los menotistas y los bilardistas, pero los que tomaron lo más superficial. Porque desde el lado del menotismo, algo que se habla mucho a la hora de defender ese paradigma es: yo quiero ganar. Me han creado todo Claro. una narrativa en la cual a mí solo me interesa hacer 75 pases. Capaz que no hago el gol, pero 75 pases re lindos de taco y de caño. Pero yo en realidad quiero ganar. Y de la vereda enfrente del bilardismo han salido a defender. A mí sí me importa cómo. Claro. Porque yo preparo un partido. Bilardo pidiéndole a Ruggeri que se pare al lado de Careca en el casamiento del Diego. Porque están pensando detalle por detalle el cómo. En la filosofía, ¿pasa lo mismo de tomar cosas superficiales de filósofos importantes y terminar desvirtuando quizás la idea de cada uno? Sí, yo creo que lo más superficial que hay y que también pisa la política es el tema de pararse en las personalidades, ¿no? De una persona. Bueno, yo soy kantiano, soy Kant, y listo, ¿no? Y por sí mismo Kant versus Hegel, pongámosle, y Kant y Hegel como personas. ¿Qué pasa mucho en la política, no? Yo estoy con él y estoy con él, a muerte, Claro. ¿no? No pasa nada, no me importa lo que diga, digamos, nos atamos ahí. Y después, digamos, pasa en la filosofía muchísimo y también en niveles más abajo de decir yo me ato a este argumento o al otro, no lo abro, no lo pienso. La filosofía siempre es esto, abrir un poco el argumento, ponerlo entre paréntesis y pensarlo, ¿no? Pensar primero, digo, en un nivel más arriba a la persona. Si ya empezaste a la persona, empezás el argumento que tiene esa persona. Ir, viste, cavando un poco más abajo. Que es a veces un trabajo insoportable, ¿no? En un momento tenés que pisar suelo firme, ¿no? Como decía el otro día también en la cervecería. Y nosotros vivimos en suelo firme. Pero la filosofía te lo mueve un poco. Mueve un poco eso para decirte, ojo, que no es tan firme como vos pensás. Como vos pensás. Exacto. Y bueno, sí, la filosofía pasa. Pero bueno, hay una tendencia del filósofo siempre porque lo enseñan también, ¿no? A poner en movimiento las cosas. A meterlas como si fueran lavarropas Claro. y empezar a dar vuelta a eso. Pero sucede, sí, siempre hay derivaciones ahí dogmáticas, digamos. Eso sí. Él es Lautaro Marcotti, filósofo, politólogo, docente, que nos vino a presentar su libro y terminamos hablando de fútbol, de tantas cosas. Es increíble ver cómo nos atraviesa la filosofía. Lau, nos quedaríamos horas charlando, la verdad. Queremos agradecerte tu visita y así en vivo, mirame Andrés, porque tengo que hablar con vos. Sí. Abrimos la puerta a otra invitación, a otra charla, ¿qué decís? Yo creo que si él da el ok, Está abierta la invitación. ya abrimos el calendario, empezamos Cuando quieran. a planificar todo. Podemos venir a hablar de un tema específico, algún autor que sea interesante, por ejemplo Max, César, Juan Inés de la Cruz. Auribol. Auribol, pero más vale. O las Knudel. Y el Ferro del 82, podemos venir a hablar de lo Por que quieran. favor, cómo no. Te recuerdo, vos que estás escuchando hoy, en la tarde de hoy y mañana, vas a encontrar el libro, ¿sí? El libro de Lautaro en la fiesta del vino, así que acércate ahí a buscarlo, si no, buscalo en sus redes, que era Lautaro Marcotti, así. Lautaro Marcotti, con doble T mi apellido, por si Exactamente, acaso. con doble T. Pero ya me encuentran ahí, me Sí. mandan un privado ahí y lo gestionamos. Pueden gestionar el libro, pero también seguirlo para acompañarlo. Filosofía Viva es su libro. Ahí lo pueden buscar en el stand de Cultura en el día de hoy. Y a estar atentos porque lo va a seguir presentando. Y a estar atentos porque creo que hemos sumado a un nuevo integrante en casa. Mira la carita. Incluso hoy seguramente esté en el stand. Vas a estar ahí. Sí. Así Bien. que si quieren charlar, libros. si quieren firmar, si quieren que le haga unos garabatos, ahí le hago unos garabatos. Y si no, para charlar un rato, estoy ahí para tomar unos mates y charlar un rato, lo que quieran. No para comer y coger. No, Tranquilo. claro. Todavía no. Todavía no vamos a ir. Lo para estamos ese gestionando lado. con la municipalidad, Para conseguir un jardín. ya va a llegar. Lau, muchas gracias y sí, obviamente esto abre una puerta a mucha más filosofía porque nosotros somos así, esto es casi milenio, nos vamos para todos lados, vamos y venimos hasta la 1 de la tarde. Quédate que en el próximo bloque se viene Cholulos en la voz de Ana Laura Dagorret y nuestro amigo el señor Mauro Esteves. Chocho, llévalo nomás.